Hola, si tú eres un maestro que este sábado quiere tener un repaso de la lección que sea motivador pero significativo para tus estudiantes, quédate aquí que quiero compartir contigo el repaso de esta semana. ¿Cómo estás? Soy tu amigo el pastor Fervin. Estudiamos la lección ya número 10 para esta semana. Vamos finalizando nuestro folleto y el título es Los engaños finales de Satanás. Quiero en esta oportunidad compartir un breve resumen, pero también un esquema que puede ayudarte este sábado con el repaso de tu lección, ¿ok? Antes de comenzar con el propósito de la lección, ¿qué te parece si pedimos la dirección de Dios para poder estar listos para este repaso? Vamos a orar. Santo Padre, muchas gracias porque tu palabra nos reaviva, nos anima y nos prepara para nuevos retos. Inspira nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibirte y recibir tu palabra. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, aquí estoy colocando el propósito de la lección. ¿Cuál es el propósito de la lección? Bueno, es estudiar los engaños de Satanás. Nuestro maestro, el pastor Mark Finley, tiene 3 propósitos para esta semana. La lección ha sido escrita para poder responder a estos 3 puntos. Estudiar los engaños de Satanás. ¿Cuáles son esos engaños? Son 2. Tenemos allí en pantalla la inmortalidad del alma y la adoración al sol. Pero hay una tercera enseñanza, que curiosamente es la que está más abundante en el estudio de esta semana. Luego lo vamos a ver en un cuadro. Y es el plan de salvación para este engaño. Es decir, ¿cómo hacemos frente a este engaño? ¿Ok? Vamos a ver qué nos ha dejado la semana y qué es lo que nos ha dejado cada día en el estudio que hemos tenido. Primer día, camino que al hombre le parece derecho. El título es conocido. ¿Y cuál es el resumen de la lección para este día? Pues no confíes en tus sentimientos. Realmente es un pedido grande, un pedido muy grande porque vivimos en una sociedad muy emocional. Esto está por demás tratar de mencionarlo muchas veces. Hoy la sociedad es emocional. El fútbol es emocional. Las novelas son emocionales. Las películas son emocionales. Para que tú puedas elegir y comprar un producto, has tenido que ser bombardeado de manera emocional. Escuché en cierta ocasión que la mayoría de hombres que compran su primer auto van a comprar el auto que el papá tenía, porque hay un asunto emocional para mis elecciones. Hoy las elecciones que tenemos provienen de un cuadro emocional. Por eso inicia la lección diciendo: no confíes en tus sentimientos. Marcos capítulo 13, versículo 22. ¿Qué nos dice? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué significa esto? El diablo utiliza la emoción para engañar. Debemos estar muy claros. Por eso siempre me van a escuchar repetir lo que suele decir Elena G. de White. Ella dice: cuida las avenidas del alma. Emociones en exceso son dañinos. De las buenas emociones, poco; de las malas emociones, nada. Y hoy la ciencia nos ayuda a corroborar este punto. Pero, ¿qué es lo que nos quiere dejar en claro la lección de escuela sabática? Miren, yo quiero acuñar un pensamiento. Puedes anotarlo, puedes compartirlo en el tweet, en el Instagram, pero una religión emocional no es una religión que necesariamente esté en el camino correcto. Una religión debe ser reflexiva. Tu espiritualidad depende de las emociones o depende de las reflexiones. Tú tienes que decidir. Por eso es que el pastor Mark Finley, nuestro maestro para nuestro estudio bíblico avanzado, que es la escuela sabática, inicia este tema considerando que tú y yo podemos ser engañados, pero que difícilmente podemos darnos cuenta.
si es que hay emoción de por medio. ¿Ok? Consideremos este punto. Vamos al siguiente día. La vieja mentira de la inmortalidad. Aquí ya estamos entrando a un plano de la inmortalidad, porque que hemos entendido en el día 2 del estudio, que la inmortalidad del alma prepara el camino para el espiritismo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 14. Hay un punto muy resaltante a este texto bíblico. Dice, espíritus de demonios que tienen el propósito de reunirlos. Interesante, ¿verdad? Espíritus de demonios que quieren reunirlos. El diablo utiliza la mentira de la inmortalidad para unir. Más o menos te das cuenta por dónde quiere ir el diablo. Une al mundo bajo dos enseñanzas estandartes para, dice ahí, el gran día del Dios Todopoderoso, para enfrentar al Dios Todopoderoso. Es un gran engaño. La inmortalidad va a preparar este camino. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas que estás debatiendo con un grupo de personas sobre el día sábado y de pronto ellos hacen aparecer el alma de un pastor que tú amas? Un pastor que para ese tiempo tal vez falleció. Hacen aparecer el espíritu de, quién sabe, tu anciano de iglesia que fundó 5 iglesias. Y él aparece y dice, sí, yo he estado en el cielo y Dios me ha dicho que el día de reposo es el sábado. ¿Tú te imaginas que haga aparecer a tu pastor y te diga, sí, yo hablé con Dios y dice que el Espíritu Santo ha motivado a que el día de reposo sea el domingo? ¿Tú te imaginas qué sería encontrar esos líderes? Yo creo que Dios no lo va a permitir. Yo creo que Dios no va a dejar que esto ocurra. Pero ponte en el caso que esto ocurriría. ¿Estarías preparado para ir en contra de esta aseveración? Claro que no va a haber una aparición maravillosa, sino que van a dar temas y mensajes muy interesantes. Por eso, la inmortalidad del alma prepara el camino del espiritismo. La inmortalidad del alma une a las creencias para desembocar en un punto que conviene al diablo. ¿Qué tenemos al siguiente día? Aquí lo tenemos, día martes, Babilonia, el centro del culto al sol. ¿Cuál es el pensamiento que nos dejó esta semana? Hubo esfuerzos religiosos y políticos para hacerlo el domingo el día de adoración. Ezequiel Hecho 16 describe cómo 25 varones estaban dando la espalda al templo de Jehová y deslizaban su rostro al suelo con dirección al oriente, al sol, donde sale el sol, y postrándose adoraban hacia el oriente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esta situación? Y lo cierto es que el pueblo adventista hoy no está lejos de ir por este camino. ¿Cómo así? La adoración el sábado no es ir a la iglesia. La adoración el sábado es prepararse durante los días de la semana para el sábado. La otra vez hacía una reflexión. ¿Celebras mejor el sábado o un cumpleaños? ¿Celebras mejor el sábado o un partido de fútbol donde tu equipo favorito está por campeonar? ¿A dónde le das más interés? ¿Gastas más en la celebración de un cumpleaños o gastas más el sábado para el Señor? Estas reflexiones nos ayudan a entender de que el culto al sol hoy no es diferente, de que hoy el pueblo de Dios está siendo atacado a través de las emociones, como hemos visto, a través de los sentimientos, para sentirse bien fuera de la adoración y sentirse aburridos dentro de la adoración. Qué interesante, ¿no es cierto? Por eso,
esfuerzos políticos y religiosos. Hoy, esfuerzos mentales, esfuerzos en el ámbito del entretenimiento para que tu adoración no sea en sábado. Pregúntate si cada vez que está por terminar el sábado, tú sientes la alegría de que está por terminar, ahora sí puedo ver la tele, puedo ir por aquí, por allá. Interesante, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué más nos ha traído esta semana? Llamado a la fidelidad. Llamado a creerle a Dios a través del estudio, comprensión y aplicación de su palabra. No se trata solo de leer o de repasar. Se trata de ponerlo en práctica. Y no existe manera de poner en práctica la palabra de Dios sino enseñando a los demás, dando estudio bíblico. Si tú no das estudio bíblico, no estás cumpliendo con el llamado que Dios te ha dado. Ezequiel 8:16, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Invita a alguien a tu casa a pasar el sábado. Comparte una comidita rica, abundante, equilibrada y sana en el día sábado. Por eso Dios nos llama a la fidelidad, pero también nos llama a la gracia para la obediencia. Porque ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento del día jueves? Llamado para que nuestra vida ayude a salir de Babilonia a los que son de la iglesia invisible. Ezequiel 8:16. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué ocurre? Necesitamos comprender, necesitamos saber que nuestra vida es la mejor manera de llamar a que salgan de Babilonia a aquellas personas que son del pueblo de Dios y que están en Babilonia. Decían ahí en algún lugar, los peruanos son curiosos. Ellos cuidan la falda, cuidan el terno, cuidan el sábado, cuidan todo esto, pero finaliza el culto de la mañana y van a un chifa, van a un restaurante, van a un lugar así. ¿A dónde va nuestra adoración? ¿Solamente a las formas? Dios nos llama para que nuestra vida sea un llamado para aquellos que son de la iglesia invisible. Dios te ha llamado no a ser renegón, no a estar criticando. Dios te ha llamado a rescatar. Y mientras vas rescatando, vas enseñando a los demás a purificar su vida, a santificar su vida. ¿Ok? Finalmente, miren, aquí hemos encontrado y hemos armado un cuadrito. Hemos tenido 3 temas en este estudio. Inmortalidad del alma, adoración al sol y el plan de prevención. Hemos hablado el lunes y martes sobre los ataques del enemigo. Y de manera especial el domingo hemos puesto la base. No le creas a tus sentimientos. El día miércoles hemos considerado también el punto de dejar que Dios pueda guiarnos y nosotros ser fieles a su llamado. Y el día jueves hemos hablado de la gracia, todo lo que Dios nos da para poder llamar a aquellos que están en Babilonia. Entonces, esta forma o el cuadro que están viendo ustedes en pantalla nos ayuda a poder entender el orden de nuestra lección de esta semana. La lección finaliza con pensamientos y yo quiero resaltar esto para estudiar y meditar. Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial, a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. El diablo quiere unir a todas sus religiones para poder hacer con ellas algo. Unirlos a través de la adoración en el día del sol y la inmortalidad del alma, porque cuanto más unidas estén ellos, entonces será el momento para poder ejecutar poder. Ahora, Platón recibió su influencia de los órficos y los eleusinos. ¿Qué eran los órficos? Los órficos creían en la reencarnación. Es interesante cómo la religión cristiana tuvo una mixtura con la religión pagana a través de estos 2 puntos. La reencarnación, o sea, la inmortalidad del alma, y los eleusinos creían en la comunicación con los dioses, esa conexión que había con los dioses. Tú puedes comunicarte con los dioses, tú puedes ser Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Apreciados amigos, el texto principal de esta semana está en Juan 17:17.
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Después de estudiar esta semana podemos comprender este versículo. Santifícalos en tu verdad. No existe lugar más seguro que bajo la palabra verdadera de nuestro Dios, bajo las prácticas verdaderas. Tú quieres estar seguro, segura. Practica la verdad, obedece a Dios. No es que no puedo, no es que Dios entenderá, no es que Dios sabe. No, eso no existe. Tú quieres estar seguro, practica la verdad. Quieres estar segura, obedece lo que dice la Biblia. En lo que comes, en lo que ves, en cómo respondes, en tus emociones, en cómo te diriges a las personas que te hacen daño, en lo que sientes para con ellos. Santifícalos en tu verdad. Santifícate en la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra escrita, en la palabra de Dios. Y de manera muy sencilla, en la vida de Jesús. ¿Qué te parece si en esta hora tomamos una decisión? Padre, me has dado tu palabra. Tengo la verdad, pero no la practico. ¿Qué te parece si apagamos más la tele esta semana? ¿Qué te parece si apagamos la música esta semana? ¿Qué te parece si dejamos un ratito el Facebook, el TikTok, el YouTube? Dejamos de ver Reels y comenzamos a leer la palabra. ¿Sabes? Será muy difícil al inicio, pero es el desierto que tienes que cruzar para estar en comunión con Dios. ¿Qué te parece si en esta hora le decimos, Señor, dame fuerza para ir a donde tú estás, para ir donde tu palabra está? ¿Podemos orar? Oramos. Gracias, Padre, por tu amor y bendición. Santifícanos en tu palabra y ayúdanos a creer en tu verdad. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga. Nos vemos hasta el siguiente repaso.